Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor les bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, jueves 4 de diciembre de la primera semana del tiempo de Adviento. Iniciamos con las lecturas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, quien intercede por nosotros en todo momento. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos con las lecturas. Lectura del primer libro del profeta Isaías, en su capítulo 26, versículo del 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que mantiene fiel de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza siempre, porque Él doblegó a los que habitan en la altura. A la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó el polvo donde pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 117 respondemos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Vale más refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo que quiero entrar y dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Líbranos, libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos regale la sabiduría, el entendimiento, para poder entender su palabra. Digamos todos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficaz para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Sean bienvenidos, mis hermanos. Vamos a meditar lo que la palabra de Dios el día de hoy nos regala para nuestra vida diaria y para el camino hacia la vida eterna. Hoy el Señor nos dice cosas que tenemos que ponerle mucha atención, mucha atención. Vean ustedes que cuando el Señor nos dice en su palabra, lo primerito que nos dice es, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto se lo dijo a sus discípulos, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, es siempre, en todo momento, en toda época y para todas las generaciones, la palabra de Dios. Hoy nosotros nos vamos a dar cuenta de algo importante que el Señor nos quiere transmitir. No todo el que me diga, Señor, Señor. ¿A qué se refiere esto? A mí, como les digo siempre, me gusta invocar siempre y pedir la sabiduría de los padres de la iglesia. Y hoy vamos a leer algunos segmentos de lo que nos dicen los padres de la iglesia, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, eh, San Gregorio Magno, San Jerónimo. Estas personas sabían más de lo que nosotros sabemos el día de hoy. Entonces tenemos que nosotros en nuestro corazón admitir que esas eran personas verdaderamente de fe. Y vamos a escuchar el día de hoy algunos segmentos de lo que ellos dicen. No todo el que me diga Señor, Señor. Esto es importante, porque dice el Señor que aunque nosotros estemos expulsando demonios, aunque nosotros estemos llevando el Evangelio, proclamando de diferente manera, pero como dice San Pablo, si no tengo amor, soy como una campana que retiñe, dice, pero vacía. Hay muchas sectas en donde la gente se llena porque pues escuchan milagros, escuchan que expulsan demonios. Muchas personas ven cosas extraordinarias, pero más aún, el Señor les va a decir pues que no las conoce. ¿Y por qué no las va a conocer? Porque pues por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa. Porque nosotros tenemos cómo identificar la palabra de Dios. Y nosotros aquí vamos a escuchar, dice
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, dice. Nuestra vida, nuestra atención es poner los cimientos de nuestra casa, de nuestra vida en el Señor. En este evangelio el Señor nos invita a cumplir su palabra, no solo a escucharla, sino a cumplirla. El Señor hoy nos invita a estar despiertos más. Los valores en las riquezas que nosotros tenemos no son nada, no son nada. Las podemos utilizar, lo que el Señor nos ha prestado, pero no, esas son cosas del mundo. Nuestros cimientos tienen que estar en la roca firme, que el Señor ya nos ha dado muestra de qué y cómo podemos hacerlo. Vean que el Señor rechaza a esta gente que hace milagros, a esta gente que predica, porque bien dice la palabra de Dios, expulsamos demonios en tu nombre, evangelizamos, catequizamos en tu nombre, pero ¿por qué las rechaza? Y Él les dice, no las conozco. Es importante identificar por qué es esto. Probablemente, según lo que dicen los padres de la iglesia, es que habemos muchos, hay muchos en el mundo, como les decía al inicio, formando sectas en donde realizan milagros, realizan curaciones, realizan cosas impresionantes a los ojos y la gente se deja impresionar por eso. Pero Jesús nos dice algo bien importante. El que haga la voluntad de mi Padre, ese se salvará, dice. El que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo identificamos la voluntad de Dios, que es Padre de Jesús y Padre de nosotros? ¿Cómo identificamos lo que nos quiere decir? Dios nos manda a cumplir sus mandamientos. Nos manda no, iniciaremos por el primero, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Santificar las fiestas. Eso son cosas importantes. No jurar el santo nombre de Dios en vano. No matar. Todos esos mandamientos Dios nos los envía a cumplir. Los 10 mandamientos de la ley de Dios nos invita el Señor a cumplirlos. Entonces dice Jesús, quien haga la voluntad de mi Padre, a ese lo reconoceré. ¿Qué vino a decir Jesús? Que creamos en sus palabras, creamos en la palabra que Él nos dice. Tenemos los sacramentos para cumplirlos. El bautismo lo tenemos que cumplir. La primera comunión la tenemos que cumplir. Tenemos que el perdón de los pecados, la confesión que se nos da, el matrimonio, la confirmación, el orden sacerdotal. Hay cosas que son directo para algunos, pero la mayoría son para nosotros. Ya más adelante vamos a empezar con las catequesis, donde vamos a entender cómo se dividen los sacramentos.
Pero miren, todo eso lo tenemos que cumplir porque el Señor está diciendo, quien cumpla mi palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vino Jesús, Él era Dios y Él vino a hacer y a decir. Pero nosotros lo único que lo que podemos nosotros en nuestra humanidad es ser. Esto implica obediencia, obediencia, porque tenemos que ser más sabios, más humanos, más misericordiosos, más creyentes, más solidarios, más que tanto se nos puede dar en ser. No es el tanto el decir, sino ni el hacer, sino el ser. Jesucristo nuestro Señor cuando estuvo acá, Él sí lo vino a decir las cosas, a decir su palabra, vino a hacer los milagros, vino a hacer todo lo que conocemos y vino a hacer también. O sea, Él sí tenía las tres voluntades, el decir, el hacer y el ser. Pues ahora nosotros solo tenemos la oportunidad de ser más sabios para entender su palabra, entender su mensaje. Eso es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. El que haga la voluntad de mi Padre, el que cumpla las palabras, a ese es al que va a reconocer en el fin de los días. En cierta ocasión nos narra la palabra de Dios que la madre de Jesús buscaba, lo buscaba en una sinagoga, en una casa, pero dice que por el gentío que había, no podía entrar. Y hubo alguien que le fue a decir a Jesús, Señor, allá afuera te está buscando tu madre y tus hermanos. Y Jesús contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él respondió a sí mismo, el que es mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. La Santísima Virgen, por excelencia, es nuestra modelo, primero de evangelizadora y segundo de fe. Ella hacía la voluntad de Dios. Recordemos cuando el ángel Gabriel se acercó a ella y le narró todo lo que iba a suceder. Y pues ella únicamente dijo, aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Miren, esa es la manera de obedecer, de ser sabios, de ser misericordiosos, porque sabía la Santísima Virgen que iba a formar parte de colaborar para que el reino de Dios se expandiera. Ese sí fue importantísimo, el de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Entonces tenemos acá un ejemplo de quien cumple la voluntad del Padre, a ese es al que va a reconocer Dios cuando llegue a su reino. Pero hay muchos que niegan a la Santísima Virgen María. El Señor les tendrá que decir, no los conozco. A aquellos que ahora en estas ideologías que dice que pues las mujeres con las mujeres es posible unirse, dice,
los hombres con los hombres. El Señor les dirá, no los conozco, porque no cumplieron su palabra, no supieron entender el mensaje. A toda esa gente es a quien el Señor le va a decir esas palabras. Ojalá que nosotros estemos cumpliendo verdaderamente lo que el Señor nos dice, los sacramentos, que nosotros estemos cumpliendo con ya ser bautizados o bautizar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que estemos cumpliendo con el recibir la Eucaristía constantemente, siempre que estemos confesados, que ya hayamos recibido nuestra confirmación para nuestros hijos, nuestros nietos, que ya recibamos la confesión para nuestros hijos, nuestros nietos, que hayan recibido ya el sacramento del matrimonio o que se esté en proceso de eso, pero siempre poniendo la mirada en las palabras de Jesús. Tenemos nosotros tres vías las cuales nosotros respetamos y de ahí es de donde sale toda la sabiduría, lo que es la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia. Ese es el centro de nuestra fe. Ese es el depósito de la fe que Dios confió a sus discípulos y sus discípulos a quienes seguían siendo sucesores de los apóstoles. Que el Señor, pues de veras, un día no nos rechace por haber dudado de Él y no haber hecho su voluntad. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a hacer todo lo que el Padre le envió. Vino desde el momento de que Él llegó a empezar su ministerio. Él empezó a hacer la voluntad del Padre. Empezó su ministerio en decirle a sus discípulos, el reino de Dios ya está entre ustedes. Cambien sus vidas, enderezcan sus vidas. Esto es lo que el Señor quiere para todos nosotros, que enderezcamos nuestras vidas. Hay un, hay un momento en que nosotros debemos de tomar conciencia de todas estas cosas. Recordemos que el Señor nos pone tantas cosas que nosotros debemos de cumplir. ¿Qué tan prudentes somos para recibir a Jesucristo esta Navidad? ¿Será que no somos como esos dos hombres, uno prudente y el otro imprudente? Nuestra casa tenemos que construirla en los cimientos de la roca que es Cristo nuestro Señor. Tenemos que construir esos cimientos de nuestra vida, de nuestra familia, en roca sólida, que es Jesucristo. Y que no nos pase como le pasó al hombre imprudente, que dice que bajó la lluvia, bajaron las crecientes y desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero se cayó, dice, porque no estaba construida en roca, sino en la arena. Dice el Señor, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, dice, que edificó su casa sobre arena. Es importante que le sepamos nosotros poner la importancia a las palabras de Jesús, que no las dejemos en el olvido, que las apliquemos a nuestra vida. ¿Cómo la vamos a aplicar? Cuando nosotros tengamos dificultades en nuestra vida, hayan adversidades, los vientos soplen en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los grupos de nuestra iglesia.
pues no se derrumbará. Esa fe tiene que estar firme porque está en roca sólida, en los cimientos que Jesús nos ha inculcado. Todo se mantiene en pie mediante estemos guiados por las palabras de Jesús. Es que miren, hermanos, estas palabras son de vida eterna. Estas palabras son las que nosotros tenemos que ponerles atención para que nosotros no, venga lo que venga, no nos derrumbemos. Y pues ahí sí que van a venir tristezas, decepciones, dolores y hasta la muerte de algún familiar, la muerte donde nos haga sentir el dolor. Pero si estamos nosotros firmes en la roca, no va a suceder nada. Los ríos pasarán y nuestra fe se mantendrá firme, firme. Y por último, pues nos dice el Señor, busquen las cosas de arriba. Colosenses nos dice todas esas cosas en donde tenemos que poner las cosas, poner nuestra fe en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Que en esta Navidad nosotros seamos como ese hombre prudente que construya nuestra casa, que construyamos nuestra casa sobre roca, no sobre arena. Y como vimos ya en las lecturas anteriores, que este tiempo no nos agarre en comilonas, en borracheras, en supermercados, en compras, sino que nos encuentre el Señor teniendo misericordia de nuestros hermanos, ayudando a que nosotros podamos con una tortilla, un pan, un tamalito en estas fiestas, que el Señor, eso es lo que va a ver. Porque cuando nosotros veamos lo que son las bienaventuranzas, vamos a ver el centro de lo que nosotros tenemos que hacer para ganar la vida eterna. Porque el Señor dice, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, tuve hambre y me diste de comer. Esas cosas son las que a nosotros nos van a conducir a la vida eterna. Que nuestra forma de ser, nuestra mentalidad, ya sea no solo en pensar solo en nosotros, sino en el hermano. Que la vida que nosotros, el Señor nos da la oportunidad de ser, porque eso es lo que tenemos que ser sabios, ser humanos, ser misericordiosos, ser llenos de la gracia del Señor. Porque si nosotros solo hablamos, ¿qué sentido tendría? Si nosotros solo hacemos, ¿qué sentido tendría? El Señor nos enseñó a decir su palabra, nos enseñó a hacer la voluntad del Padre y nos enseñó a ser buenas personas. Pues que, como les vuelvo a repetir, nosotros conocemos a Dios por las sagradas escrituras, por la sagrada tradición y por el magisterio de la iglesia. Las tres vías que nos van a conducir a conocer al Señor. Que el Señor no nos diga al final de nuestros días, no los conozco. Y aunque nosotros le digamos, predicamos en tu nombre, sacamos demonios en tu nombre, Él nos va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no supimos entender ni hacer la voluntad del Padre. Ya hablamos que tenemos que cumplir los mandamientos, los sacramentos. Tenemos que cumplir lo que la iglesia
nos manda. Quiero terminar con lo que nos dice un padre de la iglesia. Eh, Veamos lo que nos dice San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo nos está hablando aquí de algo importante. Dice, me dicen, Señor, Señor, debemos de cuidar de no ser engañados en el nombre de Cristo por los herejes o por los que lo entienden mal o por los que aman al mundo. San Agustín de Hipona dice, debemos de cuidar de no ser engañados en el nombre de Cristo por los herejes o por los que lo entienden mal o por los que aman al mundo. En lo que les decía, hay muchas sectas, muchos ministerios en donde se dedican a hacer exorcismos y a hacer cosas extraordinarias. Y no está mal que dentro de nuestra iglesia se dé esto, pero por ahí no es exactamente de que solo vayamos nosotros en el momento de ver cosas extraordinarias. No, este es nuestro diario vivir. Entonces, que el Señor no nos diga al final, no los conozco. Dice San Juan Crisóstomo, y con esto pues terminamos. El Señor quería mostrar que ni los milagros ni la fe valen algo cuando la vida no es buena. Como dice San Pablo, si tuviese una fe tan firme que traspase los montes de un lado a otro, pero si no tengo amor, no soy nada. Lo podemos encontrar en Primera de Corintios. Esto es bien importante, el amor, porque siempre yo les he dicho que por el amor vamos a ser juzgados todos nosotros. Entonces, miren, queridos hermanos, seamos prudentes como ese hombre que construyó su casa sobre cimientos en roca, para que cuando venga cualquier tempestad, cualquier río, cualquier cosa que venga sobre nosotros, nuestra fe sea firme, porque pues va a venir de todo. Terminamos con lo que dice el Señor: el que reconozca a Jesús tiene vida eterna. Si ponemos atención a las palabras de Dios y poniéndolas en práctica, nosotros seremos esos hombres obedientes que construimos nuestra casa en roca firme. Pidamos y oremos por nuestras familias. Ciertamente en la familia, como les decía, sufriremos de muchas cosas, pero bien cimentados, en el nombre del Señor saldremos adelante. Queridos hermanos, que el Señor pues nos dé la oportunidad de escuchar, poner en práctica su palabra en nuestra vida. Eso es bien importante para nosotros, todos quienes queremos ganar la vida eterna. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Evangelio Diario. Y siempre les pido que se suscriban, que compartan, porque este mensaje les servirá a muchas personas
para que conozcan al Señor, para que sientan la presencia del Señor en su vida. Compartiéndose, ustedes se convierten en evangelizadores también. Entonces, pues, estas plataformas le enviarán a otras personas, pero si usted colabora con nosotros los evangelizadores en estas plataformas, dándole like, suscribiéndose y compartiendo, no les cuesta nada. Esto es gratuito, pero para nosotros es importantísimo que se difunda la palabra de Dios. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga y que tengan un feliz día o una feliz noche.